todos deberíamos saber. Más bien, ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado original? Las consecuencias del pecado original, si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, al principio, Dios se aleteaba sobre la superficie de la tierra. Entonces, cuando hace la creación que hace Adán y Eva, nace con el Espíritu de Dios, o sea, los crea con el Espíritu de Dios. Una vez que cometen el pecado original, el Espíritu de Dios lo hará. Cometieron pecado, entonces no puede, el Espíritu de Dios no puede vivir de pecado. Cuando nosotros nacemos, ustedes piensan que nacemos hijos de Dios. Ok. Bueno, pero vamos a preguntar más directo. Cuando ustedes nacen hijos de Dios. ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo que no? A ver. Ya, okay. ¿Y los demás qué dicen? ¿Que sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿No escuchamos la pregunta? ¿Eh? Cuando nacen, ¿a quién pueden nacer? ¿Nacemos hijos de Dios? No, ¿No? nos hacemos con el bautismo. Correctamente, no nacemos hijos de Dios, nacemos hijos de mamá y papá. Nacemos de la creación de Dios, pero no nacemos hijos de Dios. Por eso es la gran importancia del bautismo. La gran importancia del bautismo es que nos convierte en hijos de Dios. Una vez sin pecado original, el Espíritu de Dios vuelve al cuerpo humano. Entonces nos convierte en hijos de Dios. Ahora, somos herederos, como hijos de Dios somos herederos del reino de Dios. Pero ¿quiere decir que todos los bautizados van a ir al cielo? No. No, deberíamos de ir todos al cielo por ser hijos de Dios, ¿verdad? Pero igual, como cuando ustedes logran hacer muchos bienes y tienen sus hijos, pero uno de esos hijos se portan mal y dice, voy a repartir mi herencia. Y esos hijos que se portaron muy mal, muchos padres dicen, no eres merecedor de mi herencia. Y no les deja nada, se lo dan a los demás. Se lo dan a los demás hijos. Muchos dicen, mejor que se quede el gobierno con ellos. O se lo da a una institución de pobres. Algo parecido es así. Nosotros como hijos de Dios, ya somos hijos de Dios por no tener el pecado original. Entonces, mereceríamos vivir con Dios, pero si nos portamos no agradable ante los ojos de Dios, entonces no merecemos vivir en el reino de Dios, porque Dios es un Dios de justicia, es un Dios justo. Si nosotros nos merecemos vivir en el reino de Dios, claro que nos lo va a dar. Por eso Jesucristo vino y aún sigue luchando siempre por nosotros hasta el último momento de nuestra vida, porque nosotros tengamos un arrepentimiento y podamos estar un día en el reino de Dios. Ahora, los que mueren, que pecaron toda su vida y se arrepintieron al último momento, no van a estar en la misma posición que los que pecaron. Muchos dicen, entonces vivo la vida loca todo el tiempo y hasta el final si tengo tiempo me arrepiento. Pero tampoco es así, porque Dios conoce nuestros corazones y nos va a dar, porque es un Dios de justicia, nos va a dar lo que nos merecemos. Muchos van a estar muy cerca de Dios, otros van a estar un poquito más retirados, otros nomás van a saber que Dios está por allá. ¿Por qué? Porque en su vida no hicieron nada agradable ante el ojo de Dios, pero se arrepintieron. Entonces, sí tenemos, por ser hijos de Dios, o sea, la oportunidad de entrar en el reino de Dios, pero vamos a vivir en ese reino de Dios de acuerdo también a cómo demostramos que éramos sus hijos aquí en la tierra. Entonces, esas son las cosas importantes de conocer, de por qué queremos bautizar a nuestros hijos. Si alguien viene a nuestra casa, por ejemplo, ahorita que lleguen con sus hijos vestidos de blanco, llegan y dicen, ¿de dónde vienes? No, pues venimos a bautizar a nuestros hijos. ¿Para qué los bautizas? ¿Qué les dirían? ¿Por qué los estás bautizando? ¿Qué les van a decir? ¿Qué les van a decir a esos que vienen y les tocan? Especialmente si es un testigo de Jehová, uno del séptimo día, ¿qué le van a decir?
Tengo que reconocerlo como tal, como hijo de Dios. Okay. Merecedor del cielo. Merecedor del cielo. Okay. Por allá, ¿qué dicen? A ver, los invitados, los padrinos. Que se integra la religión cristiana. Algo muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces los católicos no saben que son los primeros cristianos. Muchas veces hay católicos que se les preguntan, ¿y tú de qué religión eres? ¿Católico? Ah, yo soy cristiano. Ah, yo no. Si los católicos somos los primeros cristianos, somos la semilla, somos la raíz de las religiones cristianas. Una religión cristiana no puede ser cristiana si no viene de una raíz católica. Entonces, para que una religión cristiana pueda ser cristiana, tiene que venir de una raíz católica. O sea, ¿por qué? Porque nosotros fuimos los fundadores, más bien Cristo nos fundó a nosotros. Cristo fue el que... Entonces, somos los primeros cristianos. Así que cuando le pregunten, ¿y tú qué eres? ¿Cristiano católico o católico cristiano? Como quieran contestarle. Pero estén seguros de lo que somos, porque somos cristianos. Entonces, antes que católicos somos cristianos. Somos los primeros cristianos. Entonces, que no les dé vergüenza. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Jesucristo lo dijo. Le dijo a Nicodemo. Voy a leer al rato en la homilía, no en la homilía, en el Evangelio. Le pregunta a Nicodemo a Jesús, ¿cómo? Porque Jesús le dice, Señor, ¿cómo es que podemos entrar al reino de Dios? Y dice, hay que nacer de nuevo, le dice Jesús. Pero ¿cómo es el que puedo entrar? ¿Cómo podría entrar en el vientre de mi madre? No puedo. No necesitamos entrar en el vientre de la madre, sino tenemos que nacer de agua y de espíritu. ¿Eso qué viene a ser? El bautismo. Eso es el bautismo. Nadie entra al reino de Dios si no es bautizado. ¿Okay? Ahora, vamos a decir que si han escuchado que muchos dejan de ser católicos y se van a otra religión y los bautizan. ¿Ese bautismo es válido? No. No, ¿verdad? Porque ya fueron bautizados. Ese es un baño nomás. Podría ser una renovación, pero no, ellos lo miran como bautismo. Entonces, no es un bautismo porque ya fue bautizado, es un baño. Si alguien de otra religión, vamos a decir un cristiano de X religión, viene al catolicismo, ¿lo bautizamos? Sí. Si no está bautizado, sí. Si no estuvo bautizado, lo bautizamos. Si fue bautizado en su religión, depende qué religión haya sido. Aunque haya sido cristiana, porque hay religiones cristianas que no bautizan con la Trinidad, con los tres nombres. Entonces, si fue bautizado con la Trinidad, solo se reconoce el bautismo, se le unge con los aceites. Y muchas veces me dicen, diácono, pero me gustaría tomarle fotos con agua. Entonces, ¿qué se hace? Las palabras no son te bautizo en el nombre del Padre. Las palabras son, si en caso tu bautismo no fue perfecto, te bautizo con agua. O sea, si acaso, no fue un bautismo perfecto. Igual en cualquier otra religión que no conocemos que el bautismo es con la Trinidad, entonces usamos esas palabras con esta persona. Si en caso tu bautismo no fue perfecto, o si sabemos que es perfecto, decimos la palabra renuevo tu bautismo, no para que tengan la foto con el agua, ¿verdad? Pero, o mucho porque dicen, no, pero pues como mi hijo no va a pasar a que le den su mojadita, me han dicho. Pues bueno, vamos a hacerlo, ¿verdad? Pero no es necesario. ¿Por qué? Porque fueron bautizados correctamente. Si un testigo de Jehová se convierte en católico, ¿lo vamos a bautizar? Si quiere. Si quiere y acepta, ¿Lo vamos a bautizar? Aunque haya sido bautizado en su religión. Si fue bautizado en su religión. Sí lo vamos a bautizar. ¿Por qué? Porque el testigo de Jehová no bautiza en la Trinidad, solo bautizan en el nombre del Padre. Entonces, sí va a ser bautizado. ¿Por qué? Porque no fue bautizado correctamente. Entonces, su bautismo no es correcto. Hay que bautizarlo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que
pueda ser correcto su bautismo. Entonces sí lo vamos a bautizar. Si viene un mormón lo vamos a bautizar también. Uno del séptimo día también lo vamos a bautizar. ¿Por qué? Porque sus bautismos no son bautizos correctos. ¿Okay? Entonces, esa es una de las cosas más importantes del bautismo, y lo que se tiene que aprender, que no se le olvide, ¿verdad? Que nos borra el pecado original, nos convierte en hijos de Dios y somos herederos del reino de Dios. Siempre y cuando vivamos como hijos de Dios. Como hijos de Dios. ¿Qué quiere decir vivir como hijos de Dios? Vivir como Jesucristo nos enseñó, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto, en la Biblia dice que Jesucristo era un borracho. ¿Ustedes qué dicen? No. ¿No? En la Biblia dice que tomaba ¿No era borracho Jesucristo? Pero si tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, entonces, ¿por qué tantos borrachos en el mundo? ¿Por qué tantos borrachos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. En la Biblia dice que Jesucristo era un mujeriego, ¿verdad? No. Que andaba con una y otra y tenía No. muchas amantes. No. ¿Sí o no? No, Entonces, ¿por qué supuestamente los hijos de Dios lo hacen? Muchos tienen la segunda casa, como dicen, casa grande, casa chica, o andan allí nomás de chuparrosas o al revés, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Si no fue el ejemplo que Jesucristo nos dio. En la Biblia dice que Jesucristo era un ratero, ¿verdad? no. No. ¿No? Y fíjense cuántos rateros hay en el mundo. ¿Cuántas cosas que hemos hecho los humanos que Jesucristo no nos dio de ejemplo? ¿Por qué? Porque esa no es la manera de vivir como hijos de Dios. Pero a ver, ¿cuántos de ustedes llevan comida a los que no tienen? ¿Cuántos van y visitan a los enfermos? Que no sea pariente. Que no sea mamá, papá, que sea enfermo, que no sea. ¿Cuánto le llevan ropita o algo a alguien que no esté necesitado? Esos son los ejemplos que Jesucristo nos dio. Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos. Eso es parte de los ejemplos que Jesucristo nos dio. Estar en oración. Pero, ¿qué pasa? El mundo hace las cosas que Jesucristo nos enseñó, pero no hace las que nos enseñó. Somos muy pocos. Muy pocos son los que hacen las cosas que Jesucristo vino y nos enseñó. Muchos dicen, yo me apunto. Rápido, para alzar la mano. Pero a la hora de tomar lista, no están. A la hora que de tomar lista, no están. Entonces, se imagina que Jesucristo diga, me voy ahorita, pero voy a volver. Y ya voy a volver por ustedes. Y que no vuelva. Y que no vuelva. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra salvación? Lo bueno que Jesucristo no es como nosotros. Él sí cumple. Él sí cumple lo que promete. No es como nosotros. ¿Okay? Entonces, ¿tienen una idea de lo que es el bautismo? ¿Sí? Como que no los miro como que les tengo que dar una horita de clase antes. ¿Sí? A ver si tienen idea de lo que es el bautismo. Sí. Sí. A ver, por ejemplo, dígame usted para qué sirve el bautismo. Para quitar el pecado original y A ver, usted, dígame. para A ver, vamos. A ver por acá. Pues te abren las puertas al cielo. Tienes ese derecho al ser bautizado. Y pues sí, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mira al padrino como que quiere contestar. Conteste, compadre. Al recibir el bautismo de Cristo, nos hacemos como Él. Así como Él dijo, si no sois bautizados no entran en el reino de los cielos. Y eso nos hace mejor para llegar al cielo, para estar con Él. No es el bautismo de Cristo, ese es el de los No, sí, pero así como Él se bautizó con el agua bien así, ¿no? a la Trinidad. Con la Trinidad, sí. Que, lo bautizamos, Que recibió el no, Espíritu hacen el Santo. bautismo de Cristo. Ok. A ver, los que llegaron así un poquito tarde porque se equivocaron de iglesia, ¿para qué sirve el bautismo?
esto lo iba a hacer en la homilía, pero lo tuve que hacer para que no esperaran tanto. ¿Nos ponemos de pie? Vamos a ver el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios responde. Amén. Hermanos, con gozo han vivido ustedes en el seno de su familia y nacimiento de un niño. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. Si saben lo que es eso, ¿verdad? Activamente. Que se oiga. ¿Qué nombre quieren darle ustedes a sus hijos? No, ahí arriba está un ángel escuchando los nombres. Si no los escuchan, no van a quedar sentados, ¿eh? Otra vez. ¿Qué nombre quieren darle ustedes a sus hijos? Misael Moisés. Ahora sí oyó el ángel. ¿Qué piden a la iglesia de Dios para sus hijos? El bautismo. No están muy activos, ¿eh? Se me hace que todavía se quedaron con sueño. El bautismo. Ustedes, papás, que piden el bautismo para sus hijos, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlos en la fe para que, guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen? Sí. Por acá como que no hay uno. Sí. Sí. Joyly Roy, Julián Alexander, Amarani, Soy, Misael Moisés. La comunidad cristiana los recibe a ustedes con la gran alegría. En el nombre de ella, yo los marco con la señal de la cruz. Ustedes, papás y padrinos, van a hacer lo mismo. Como les dije, solo se lo voy a hacer de retiradito y de ustedes, papás, sí pueden tratarlo. Se pueden sentar un momento, vamos a escuchar la palabra del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria de su Padre, así también nosotros debemos vivir juntos. Porque si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. El corazón me dice que te busque y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida.
ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Como vimos en el Evangelio, como ya leí así una pequeña clase muy rápido, más les voy a explicar un poquito lo de Nicodemo. Nos dice, cuando le pregunta a Jesús, pero ¿cómo es de que puedo entrar? Claramente lo dice, ¿verdad? Tenemos que nacer del agua y del espíritu. Y eso es algo de que no se les debe olvidar, ¿verdad? ¿Qué es renacer? ¿Qué es renacer? Renacer es, o no como decía Nicodemo, ¿acaso puedo entrar en el vientre de mi madre? No. Sino renacer de nuevo quiere decir ser bautizados. Nosotros como católicos bautizamos a los niños de chiquitos, ¿por qué? Porque no debemos de dejarle entrar al reino de Dios. ¿Qué pasa cuando una persona ya que ha conocido pecado muere y ser bautizado? No entra en el reino de Dios. Un niño que no ha conocido pecado, por la fe de los papás, entra en el reino de Dios. Por la fe de los papás. Y si tuvieron el deseo de bautizarlos. Pero yo me pregunto, niños que ya tienen 7, 8, 9 años en adelante y no fueron bautizados y murieron, ¿los papás tuvieron el deseo de bautizarlos? No. Como que no, ¿verdad? Como que no hubo ese deseo, porque cuando un buen cristiano tiene el deseo de bautizar a sus hijos, lo hace lo más rápido posible. Para nosotros los católicos, después de que la mamá cumple los 40 días de reposo que debe tener, si lo alarga es pecado grave para nosotros los católicos. Entre más lo alarguen, el pecado puede ser más grave. Entonces es importante nosotros como católicos bautizar a los niños lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque estamos arriesgando la vida futura del niño. Como les digo, el catecismo católico en el 1552 me parece que es, nos dice: por la fe de los padres, los hijos van al reino de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con los adultos como en otras religiones? Son bautizados de adultos y conocieron pecado. Conocieron pecado y no tienen la oportunidad antes de morir de ser bautizados. ¿Qué pasa con eso? Yo no puedo decir que se van al infierno, pero las palabras del Evangelio son muy claras. Nadie entra en el reino de Dios si no son bautizados. Entonces hay que tener eso en conciencia. Si conocemos a alguien que no ha sido bautizado, decirles, bautízate. ¿Por qué? Porque estás poniendo, como dicen en inglés, en jeopardy, en juego tu vida eterna. Cristo en favor de estos niños que van a recibir la gracia del bautismo, en favor de sus papás y padrinos y de todos los bautizados, para que por el bautismo que de modo tan admirable nos hace participar del misterio de tu muerte y resurrección, des nueva vida a estos niños y los incorpores a tu iglesia, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor.
que por el bautismo y la confirmación los hagas discípulos fieles y testigos del Evangelio. Te rogamos, Señor. Te rogamos. Que después de una vida santa los lleves a gozar de tu presencia. Te rogamos, Señor. Que sus padres y padrinos sean para ellos un ejemplo vivo de fe. Te rogamos, Señor. Te rogamos. Que conserve siempre en tu amor y sus familias. Te rogamos, Señor. Te rogamos. Que renueves en nosotros la gracia del bautismo. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Santa María, Madre de Dios, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. San Juan Bautista, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, Ruega por nosotros. Santa Cateri, Ruega por nosotros. todos los santos y santas de Dios, Ruega por nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás y del espíritu del mal, una vez arrancados de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz. Te pedimos que en estos niños, libres ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sean así templo de tu majestad, por Cristo nuestro Señor, Amén. para que el poder de Cristo salvado los fortalezca. No los voy a ungir con el aceite del catecúmeno, solo la oración. En nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, sabemos que por el medio del sacramento del agua Dios concedió a los creyentes la abundancia de la vida divina. Ahora todos juntos elevemos pues nuestra oración para que por el agua de esta fuente derrame su gracia sobre estos elegidos. Dios nuestro, que en tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos de los sacramentos y has hecho que tu criatura, el agua, signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. Dios nuestro, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón prefigurara al pueblo de los bautizados. Dios nuestro, cuyo hijo al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán fue ungido por el Espíritu Santo suspendido en la cruz, quiso que brotaran de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que por la obra del Espíritu Santo esta agua adquiera la gracia de tu ungimiento, para que en el nombre creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado, por el sacramento del bautismo renazca la vida nueva, por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre esta agua, para que todos los que en ella reciban el bautismo, sepultados en Cristo en su muerte, y resuciten también con Él a la vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva en estos niños que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarlos de tal modo en la fe que esa vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en ellos de día en día. Así pues, movido por la fe, si ustedes están dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia en la cual estos niños van a ser bautizados. ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renunciamos. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados,
en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos en profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí se pueden sentar.